La memoria histórica como detonador literario. Un recorrido de la historia en el conflicto colombiano desde la literatura en la escuela, elaborado por Julián Esteban Giraldo Vanegas, docente y asesora Gloria Mariela Londoño Monroy. En este planteamiento del problema se va a abordar la importancia del para qué educar para la paz, por qué se hace necesario. Es bien sabido que el contexto colombiano ha sido golpeado tanto en las zonas rurales como urbanas por el conflicto en todos sus sentidos, hablándolo también desde el conflicto armado y sus múltiples derivaciones de conflicto. Desde allí es donde se hace necesario abordar el tema de paz, tanto en contextos educativos como en contextos culturales y sociales. ¿Qué posibilita educar para la paz? Bien, educar para la paz posibilita al educando obtener una mirada objetiva y crítica ante las situaciones que ha presentado el país desde décadas pasadas, desde la historia y que sigue presentando actualmente. La paz es un concepto, aunque pequeño, ¿cierto? Es un concepto que abarca muchas derivaciones, mucha significación en el contexto colombiano. Podríamos entonces plantear cómo educar para la paz. La paz es entonces ese concepto al cual hemos buscado que se haga real, que se haga significativo. En ese sentido, educar para la paz, entonces el gobierno ha creado el decreto 1038, el cual dice que se crea una asignatura llamada Cátedra de la Paz, la cual tiene unas bases y unas guías que dice cómo debe ser transferido ese conocimiento. El problema aquí es que muchos maestros no saben o desconocen más bien cómo dar ese conocimiento, cómo dar la cátedra de la paz. O también surge que hay maestros que saben, conocen la forma de dar la cátedra de la paz, pero no las metodologías pedagógicas, didácticas, tecnológicas para llevarlo a cabo. Entonces, si no se conocen ese tipo de herramientas, no va a haber un conocimiento acerca del concepto de paz que es tan importante. No se va a lograr de una forma eficiente y real en los educandos. ¿Qué se logra con dar la cátedra de paz? ¿Por qué darla? ¿Para qué? ¿Para qué abordar la paz? La paz se debe de abordar. La historia de Colombia se debe dar a conocer. Porque si damos a conocer este tipo de situaciones, podríamos evitar que se formen las mal llamadas bandas urbanas o bien en las partes rurales que hayan grupos o formación de grupos al margen de la ley. ¿Por qué surgen esos grupos, tanto rurales como urbanos? ¿Cuál es su argumento? Estos grupos surgen con el argumento de estamos en oposición al gobierno, a los mandatos del gobierno. Claro, son simplemente unos argumentos subjetivos desde su punto de ver el contexto, además de que surgen porque o surgen en oposición al gobierno, como lo mencioné anteriormente, o también por poder. Quieren posicionarse en el poder, entonces, claro, esa es la forma o el camino más bien más fácil de llegar a ese poder que desean, que quieren. Para concluir, educar para la paz no es solamente necesario, es urgente. No queremos seguir viviendo un contexto de conflicto. Pienso que si en Colombia se hubiese decidido educar para la paz desde hace mucho, porque es que el problema viene desde hace muchos años. Si se hubiera tomado esta iniciativa desde ese entonces, ya al menos hubiésemos tenido como logro disminuir mucho, casi que invisibilizar el conflicto. Claro, porque es que yo puedo estar cometiendo actos violentos por simple desconocimiento. Yo puedo estar cometiendo el acto violento verbal porque no conozco qué es la violencia verbal. A esto se le anota el desconocimiento por los distintos tipos de violencia. La violencia intrafamiliar, la violencia de pareja, la violencia al grupo LGTBI, la violencia a los niños, la violencia al grupo de las personas de la
tercera edad. Pero pues si se educa para la paz, dando a conocer el contexto que ha vivido Colombia, por el cual ha sido golpeado, utópicamente podríamos pensar que en un futuro haya un país con una paz plena, un país como Colombia, que lo merece, un país que ha luchado por eso, que aún sigue en la búsqueda de la paz, porque es que hay que decirle stop, basta el conflicto. Hay que reflexionar sobre lo que estamos haciendo socialmente para obtener la paz, culturalmente, educativamente. ¿Qué se hace desde los centros educativos, de las instituciones educativas, para que esa paz se logre? Con esta reflexión, quiero entonces dar por terminado el planteamiento de este problema y agrego educar para la paz. Es el camino para que la paz social que Colombia está buscando sea plena. Ahora bien, en la pregunta orientadora, entonces planteamos lo siguiente. ¿De qué manera orientar procesos formativos sobre prevención de violencia a través de la novela contemporánea colombiana en las asignaturas de lengua castellana y cátedra de paz? El presente proyecto se justifica en la Ley 115, Ley General de Educación, y en el Decreto 1038, el cual aborda la importancia de la educación para la paz desde la asignatura Cátedra de la Paz, y el mismo nos da las bases para aportar en la educación sobre procesos de paz desde la asignatura como tal. El presente proyecto radica su importancia en estos dos, tanto en la ley general como en el decreto. En la ley general porque dice la importancia de la educación media y la educación como tal. Y el decreto pues porque, como lo dije anteriormente, hace resaltar la importancia de educar para la paz. Objetivos. Objetivo general. Diseñar una metodología pedagógica y didáctica para orientar procesos formativos de prevención de violencias desde las asignaturas de lengua castellana y cátedra de paz en contextos de educación media, mediante el análisis de novelas colombianas contemporáneas sobre la violencia en el país. Específicos. Identificar novelas contemporáneas sobre violencia en el contexto colombiano, que sean de importancia para la reconstrucción de paz desde la memoria histórica. Propiciar espacios formativos y de reflexión acerca de la memoria histórica desde el recorrido por las obras literarias y los propósitos de sus autores. Elaborar propuestas con los estudiantes de resolución de conflicto y procesos de reconstrucción de paz como posibles miradas a una solución de lo vivido en el contexto colombiano. Consolidar el diseño de la metodología pedagógica y didáctica y aplicarla en el aula mediante material concreto para lograr un aprendizaje significativo en los estudiantes. En los fundamentos tenemos a varios autores quienes afirman acerca de los conceptos de violencia, paz, conflicto. Dentro de estos nombraremos a dos, de los cuales dan aportes significativos, como lo hace John Kane, quien da una conceptualización general acerca de lo que es la violencia, y Martín Agustín Pacheco, quien se destaca por dar conceptualizaciones más específicas de lo que es la violencia, pero más desde el punto de vista de las tipologías de violencia, como lo es la violencia simbólica y la violencia moral, entre otras. A modo de reflexión personal, se ha evidenciado cómo el país ha sido golpeado por los distintos tipos de violencia, más aún enfocado en la violencia del conflicto armado. Y las épocas por las que ha tenido, digamos, mayor fuerza, aunque el conflicto sigue vigente. También se ha reflexionado acerca de cómo erradicar, cómo quitar de raíz el conflicto, o bueno, al menos tratar
dentro de esa utopía de invisibilizar el conflicto. Y creo fervientemente que la forma es la educación, es el camino, la educación en la escuela, la educación en la familia. Y a través del poder de esa reflexión en familia, de esa educación en la escuela, algún día Colombia pueda ser un país libre de todo tipo de conflictos. Gracias.